Venga, ven, pasa, siéntate, siéntate. Buenas, hoy estamos otro capítulo más aquí na casería. Hoy voy a falar dun tema que non sei se vos parecerá bien, pero bueno, se non vos parece, non me dá máis. Hoy voy a falavos de los perros ganaderos, que hay por ahí mucha gente que me parece a mí que anda un poco desubicada. La verdad que andáis por ahí sin saber, por los montes, agarrando mastines, agarrando perros por ahí que están trabajando, igual que si vais por una calle, a que no se vos ocurre agarrar un perro que vaya con un ciego, a que no se vos ocurre. Pues entonces, ¿por qué tenéis que andar agarrando los perros que están trabajando con el ganado? Los perros estos están mucho mejor que a lo mejor todos los que tenéis vosotros por ahí, porque este perro está libre, este perro anda por ahí a su rumbo, a su manera, sienta, y no como los vuestros que están en un piso que no es muy grande y que lo sacáis 2 veces a cagar y a mesear y para adentro otra vez. La verdad que y habláis ridiculeces, como por ejemplo cuando andáis por ahí con él con un chubasquero o cuando va por ahí en un carricoche. Eso que no hay maltrato animal para el perro. Seguro que lo pasa muy bien, Sí que es verdad que hay perros que están más fechos para estar en una casa, como por ejemplo puede ser un chihuahua que no lo vas a tener por ahí, pero Dios, yo estoy fartuco ver por ahí pastores alemanes, perros así metidos en un piso de 2 habitaciones que ande en un espacio pequeño. ¿Y eso qué? Todos lo defendemos. Ay, amigo. Pero luego, por ejemplo, vais por una ganadería y notan las vacas muy amplias y ya creáis polémica de todo. Pero de eso no se mete nadie con ello. Este perro está bien cuidado, come bien, está libre por ahí, trabaja lo que tiene que trabajar, porque hay un perro que está preparado para eso. No está amarrado, ni está... Pero bueno, vosotros parece que el perro está muy maltratado. Ven. Parece que el perro está muy maltratado cuando meto una voz y lo tengo aquí al lado. A mí parece que no, Pues miráis a ver si vos lo aplicáis y deseáis por ahí de armales, que no hacéis más que el zángano. Y eso de tenerlos por ahí con visera y carricoche y uno y otro, eso sí que ya es maltrato. Así que bueno, hasta luego.